esta interpretación, diríamos, de ese pasaje es consecuencia justamente del cisma protestante. O sea, recordemos que la llamada reforma luterana inicialmente se presenta como un reclamo contra el cobro de las indulgencias. Lutero va a Roma, se está construyendo la Basílica de San Pedro, y entonces él ve que se están pidiendo, diríamos, contribuciones económicas contra indulgencias. Y esto aparentemente es lo que escandaliza inicialmente a Lutero. Y a partir de ahí, Lutero empieza toda una escalada que lo va a llevar no solo a buscar una reforma que corrija, diríamos, desviaciones y errores que se podrían haber estado produciendo, sino que en realidad Lutero funda una nueva religión. Y en esa nueva religión sus pilares son solo escritura, es decir, no hay tradición, solo la letra de la escritura, pero empieza por separar los textos canónicos, que no son, diríamos, concordes con su visión particular, y que se apoyan en la supuesta, en el caso del Antiguo Testamento, los llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero que también ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces resulta que su sola escritura lo llevan a un nuevo canon, que es distinto al que tenía el pueblo de Dios por más de 15 siglos, pero además el libre examen. Es decir, cada quien interpreta libremente, y entonces eso produce una ruptura en la revelación. Porque Jesucristo, como nosotros bien sabemos y la Iglesia siempre lo ha enseñado desde el principio a través de los padres de la Iglesia, Jesucristo es el universal concreto. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es válida para los seres humanos de todos los tiempos, sin excepción. Es palabra de Dios, es universal. Y efectivamente también es concreta, es singular para cada persona, en el momento y en el contexto específico de cada persona. Pero esa, diríamos, visión universal y concreta no son contradictorias. Y eso de alguna manera se garantiza en la tradición, que se sustenta en el reconocimiento que la escritura es posterior a la tradición. Primero fue la tradición oral y luego fue la Sagrada Escritura. Y fue la Iglesia la que identificó los libros de la Sagrada Escritura. Y entonces, cuando surge el cisma protestante, el enfrentamiento era contra la Iglesia y contra el Papa. Y inmediatamente surge el cuestionamiento a las monarquías absolutas católicas que de alguna manera eran parte de la cristiandad. Y entonces se convierte de un problema teológico en un problema político. Y ese problema político va a pasar por reclamar una autonomía no relativa, sino absoluta de las realidades temporales, y supuestamente la búsqueda de la construcción de ciudadanos libres, y entonces se hace una separación entre ciudadanos y bautizados. Y entonces se dice, por eso, consecuencia de esa visión, que dar al César es darle a los ciudadanos la edificación y la solución de los problemas temporales, sin injerencia de la Iglesia y de la fe. Y como vemos con el curso de los años, los frutos de esa comprensión han sido desastrosos. Al presente se ha producido una descristianización,
sobre pretexto de combatir la cristiandad que está asociada, diríamos, a ese régimen político que unía la fe y la política, pero lo que vemos al presente es que eso no ha quedado ahí, entre comillas, en un estado laico, sino un verdadero laicismo que hace que cualquier planteamiento de fe para comprender la moral, para entender la realidad, es descartado como, entre comillas, medieval, obtuso, poco inteligente, retrógrado, y entonces no se puede hablar de fe, no se puede hablar de Jesucristo y todo tiene que ser resuelto en la esfera meramente, entre comillas, secular. Y eso lo que produce es se saca a Jesucristo. Entonces Jesucristo ya no es el Señor de la historia, no es el eterno que entra en el tiempo, sino que el Dios providente no interviene en la historia y entonces nosotros somos dueños de la viña. Y nosotros decidimos entre nosotros, sin atenernos a la fe, los asuntos temporales. Y vemos las consecuencias devastadoras de esa comprensión, al punto que al presente intelectuales ateos en Europa y en Norteamérica, lúcidos, agnósticos y ateos, se dan cuenta que las consecuencias de, entre comillas, cuestionar un régimen político que era el régimen de las monarquías absolutas, ha llevado a cuestionar y a dejar de lado el cristianismo y a generar una serie de antivalores que no ponen ni siquiera al ser humano como centro, ni siquiera son antropocéntricos, sino que cosifican al ser humano, lo degradan, lo animalizan. Y eso lo podemos, diríamos, ver solamente mencionando tres situaciones concretas. Uno, todo lo derivado de la ideología de género, el aborto, la eutanasia, producto de esta cultura de la muerte que surge impulsada por la llamada revolución sexual, pero también todas las consecuencias, ni siquiera del endioseamiento de la ciencia, como en algún momento se planteaba la diosa razón con el racionalismo cartesiano, sino que ahora estamos en una etapa de la posverdad, en este posmodernismo, donde adhiriendo a las tesis de Nietzsche, la verdad es la que se impone y es aceptada, y dice Nietzsche un tanto cínicamente, la verdad es la mentira que logra ser impuesta por los poderosos para el resto de la población. Entonces no hay verdad, y si no hay verdad, en realidad no hay Dios, y por eso Nietzsche va a decir Dios ha muerto. Entonces, las consecuencias de esa, entre comillas, inocente interpretación liberal que nos iba a dejar con mayor libertad y no oprimidos por las monarquías absolutas, sino que íbamos a abrirnos a un régimen democrático, de república, con participación de ciudadanos libres que se atrevan a pensar sin tutelas, como decía Kant. Al cabo de los siglos vemos las consecuencias y entonces al presente ya no interesa la razón, sino lo que interesa es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, pero sabemos que eso que siente y lo que le gusta a la gente es objeto de quién es el que promueve y logra imponer gustos y sentimientos a través del aparato mediático y los medios de manipulación que se han extendido en este mundo global. Entonces, creo que para cualquier observador queda ahora de manera evidente graves de esas interpretaciones que supuestamente nos iban a traer una libertad que actualmente niega la verdad y en consecuencia se convierte en una esclavitud que degradan al ser humano. Y entonces ya la dignidad del hombre no es intrínseca a su condición de tal,
sino aparecen derechos y concesiones que otorgan los poderosos y que nosotros, entre comillas, tenemos que agradecer. Y entonces estamos expuestos a esa tiranía que es este mundo en que nosotros estamos peregrinando y que tenemos que padecer.